de la Marta, historia ¿te o de la, gustaría o, presentarte? o de la historia presente. ¿Cómo? Si te gustaría presentar un poco de Hola, qué se va a sí. tratar el taller. Presentar de qué se trata el taller. Claro, así entra todo en la Bueno, grabación. de las estrategias para escribir un texto a partir, pensando principalmente en el personaje, ¿no es cierto? Una estrategia que también va del personaje a la historia o conocer un suceso y, y a ese suceso ponerle un personaje, por ejemplo. O en realidad este taller va en la línea de primero tomar el personaje para con ese personaje hacer una historia, ¿no? Eh, bueno, la teoría dice que no es una buena estrategia describirlo al personaje en detalles, hacer una descripción. Fulano tiene tantos años, le gusta, es profesor de educación física, le gusta el aire libre, está de novio, sus padres murieron en un accidente, etcétera, etcétera. Sin embargo, a veces cuando tienes una historia para ese personaje, a veces la historia te exige empezar con la descripción. Entonces nada es concluyente. Esta historia dice, no es una buena idea empezar describiéndolo. Lo que sí yo tengo que, sí, para mí, proponerme es decir, construirlo al personaje para mí. Cuando actúe, van apareciendo esos rasgos de acuerdo al personaje que yo construí. Entonces yo me propongo que sea un adolescente de 14 años, que es única hija, que va a una escuela pública, que es tímida. Bueno, eso yo lo tengo que tener presente. Y esto después lo voy a hacer jugar en la historia y va a aparecer, en algún momento va a aparecer que es un adolescente, que va a la escuela, por lo que hace, por lo que dicen los personajes de ella, por lo que dice ella de ella misma, hoy, cómo me embole a la escuela, levantarme temprano. Entonces, por cómo habla. Entonces, yo sí tengo que tener claro todas las características de ese personaje y después hacerlo jugar en la historia. Yo quiero darles un ejemplo de algo que dicen, por ejemplo, que no, teóricamente que no es bueno, pero como nada es concluyente, yo tengo un relato sobre, un relato que es sobre una historia de mi barrio, ¿no? Una historia real. Pero yo quise destacar algo de esa historia. Y para destacar esta cuestión que yo quiero poner en relieve, era muy, pero muy importante empezar con la descripción del personaje. Es tanto que la historia lleva el nombre del personaje y se llama Rosario. Y entonces decía, por ejemplo, empieza así, la naturaleza había sido mezquina y esquiva con ella. Había nacido con una pierna más corta que la otra, lo que le daba un andar trabajoso y desparejo. El brazo izquierdo colgaba casi inútil a un lado del cuerpo. Tenía un ojo velado por una capa viscosa de color verdoso. Su cerebro había quedado suspendido en el tiempo sin posibilidades de madurar. Había comenzado su vida con todas, casi con todas las desventajas. Vivía al amparo de la caridad de las familias del barrio, ¿no? Hay toda una descripción del personaje que sabemos ya, Rosario es una persona discapacitada, tiene dificultades para caminar, bueno, tiene desventajas físicas, psíquicas, y aparte es pobre, muy pobre, vive de la caridad del bar. Entonces, eso va a contribuir a destacar lo que yo
quiero destacar de este relato, de esta historia que fue real y que ocurrió en mi barrio. Un día, Rosario apareció embarazada. Entonces, ¿qué diría la gente? ¿Quién abusó de esa pobre mujer, aprovechando su vulnerabilidad física y mental? Pero en el barrio a nadie se le ocurrió hacer ese planteo, porque a partir de ese momento, Rosario, que tenía una mirada impávida, que casi no se reía, no sabíamos cuándo estaba alegre, contento, le apareció en el rostro una sonrisa. Rosario, a partir de eso, ya no fue la misma. Hay algo, una luz interior que apareció desde el fondo de su alma y que se reflejaba en su gesto. Todos entendimos que eso era una cosa buena para Rosario, algo que en otras circunstancias no hubiera parecido una cosa espantosa. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento y sobre todo del nacimiento del niño, dice, en el rostro de Rosario asomó una sonrisa como el sol en la mañana, cuando nace el niño. Puso a su niño al amparo de su amor materno, lo acunaba, lo cuidaba con infinita ternura. Así creció fuerte y saludable. Cuando tuvo edad de escolarizarse, consiguió un delantal blanco, unos zapatitos negros, lo aseó, lo peinó primorosamente y lo llevó de la mano hasta la puerta de la escuela. Esa ceremonia se repitió durante los años que invirtió el niño en cursar la primaria. Rosario hacía pequeñas labores, barría veredas, desmalezaba jardines, con entusiasmo y alegría a cambio de útiles escolares para su niño. Sostenía así ese mandato del corazón, que su hijo se escolarizara. Me pareció que era, digamos, era una historia que aportaba al sueño de ciudadanía de todas las madres que dicen, y que lo dicen a veces de una manera más sencilla, sobre todo las madres que no han tenido la oportunidad de ir a la escuela. Lo mando a la escuela porque quiero que él o que ella sea mejor que yo. El sueño de que la escuela va a cambiar la historia, la va a revertir a favor de su hijo, y que su hijo, a partir de alfabetizarse, de escolarizarse, va a tener otra historia. Y entonces lo casi milagroso es con ese pequeño luz de entendimiento que le quedaba a ella, alcanzó para que comprendiera que dentro de la más absoluta pobreza, la única oportunidad que le podía dar a su niño es que vaya a la escuela. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las descripciones y las construcciones de los personajes son funcionales a lo que yo quiero transmitir, funcionales a lo que yo quiero contar. Si no fuera funcional a eso, por ejemplo, que apareciera esta descripción y no fuera funcional a ese objetivo, sería una descripción ociosa. En general, en los relatos breves y en los cuentos, las descripciones son muy breves y son todas funcionales. Todas están en función del relato, porque no hay tiempo de desarrollarlo demasiado al personaje. Entonces hay que poner algunos rasgos que sirvan al relato, como en este caso, ¿no? Entonces, por eso a veces si uno lee la teoría, dice, bueno, para construir el personaje, lo primero que no tenemos que hacer es explicitar, explicitarlo o visibilizarlo a través de una descripción. Pero eso no es categórico. Entonces, bueno, por eso yo le pongo el ejemplo de Rosario, ¿no? Felizmente, Disculpame, bueno, Marta. ¿Cómo? ¿Alguna pregunta? Sí. No, lo que le preguntar? quería pedir a Perla, que tiene el micrófono abierto y la estamos escuchando toser. Si lo quiere apagar el micrófono mientras está charlando, eso nada más. Entonces,
para explicarle que nada es concluyente. Por ahí ustedes leen una descripción de cómo se crea un personaje y dicen, bueno, no es una buena idea empezar. Bueno, depende. Entonces, yo le pongo un ejemplo donde es justamente sustancial esto, lo de Rosario. Y es lo que fue conmovedor e hizo que todo el barrio se aliara en ese deseo de Rosario y le ayudara con los útiles escolares. Ella barría la vereda y le daban útiles para su niño, otro le compraba el delantal, los zapatitos, porque todos acompañaron ese sueño de Rosario. Una vez desapareció, bueno, les tengo que terminar de contar Rosario, porque lo voy a dejar con la intriga. Rosario desapareció del barrio, no la vimos por mucho tiempo y una vez lo recuperé a su niño, que ya era adolescente, en un semáforo y le pregunté de su mamá y me dijo que había muerto. Realmente sufrí, digamos, me impactó y me aperó mucho la noticia, pero siempre quedó en mí grabado el recuerdo de Rosario sonriendo de la mano, camino a la escuela, y cuando venía por medio de la calle con el certificado, con el diploma que le dieron de terminación de la escuela primaria, agitándolo en el aire. Entonces, esa figura de Rosario quedó congelada en mí y entonces tuve la necesidad de contar esa historia. Entonces, puede ocurrir que haya sucesos como esos, en el barrio, en algún lugar, o nos enteremos y sintamos la necesidad interna de escribirlo. Entonces, es un disparador para empezar a escribir, ¿no es cierto? Y además, y recuperar algunos personajes. Hay personajes urbanos, hay personajes del barrio. ¿Por qué decimos que son personajes? Porque son muy especiales, porque son protagonistas de sucesos especiales. Muchos de ellos es gente que ha tenido problemas psiquiátricos y hace cosas extrañas, y entonces eso le hace que no sea una persona como la que nosotros conocemos y pase a ser un personaje. Y entonces por ahí puede inspirarnos para una historia. Otra cosa que tenemos que decidir cuando vamos a pensar en un personaje para una historia es si lo hacemos verosímil o inverosímil. ¿Qué quiere decir? No tiene nada que ver con que sea verdadero o no verdadero. ¿Qué quiere decir que sea verosímil? Que se pueda creer que existió. E inclusive hay estrategias para engañar al lector, porque también digamos, es un hallazgo del escritor poder encontrar la manera de engañar al lector. Justamente los finales esperados son porque nosotros los llevamos por un camino que tendría que terminar de otra manera y termina de una manera inesperada. Un buen cuento es el que termina de una manera inesperada. Y cuando más breve sea el final de ese cuento, el remate, el cuento es mucho más efectivo, ¿no es cierto? Es un mejor cuento. Dicen que el cuento es como un tulipán que es así como un tallo largo y que parece que sigue, hace un tallo verde y de pronto remata en una flor. Ese es el final del cuento. Entonces, podemos, entre los engaños, nosotros tenemos que atrapar al lector y a veces hacerle creer cosas que nosotros necesitamos que crea para el final. Por ejemplo, hay un cuento de Borges, que lo deben conocer la mayoría, que se llama El cautivo. ¿Se acuerdan de ese muchacho, de ese niño que había sido secuestrado por los indios y los padres no supieron por muchos años qué había sido de su hijo que había secuestrado por un malón? Y entonces, ¿qué dice Borges? Yo no sé si fue en Junín o en Tapalqué. Da datos reales de lugares y después dice, no se sabe si ese niño estuvo en tal lugar porque la historia no cuenta esa parte.
cierto? Y todo eso no es verdad, no hay una historia que cuente, no hay una crónica cierta, porque las crónicas no cuentan, no hay una crónica, ni fue en Junín ni en Tapalqué, pero esos datos lo hacen a la historia, al personaje, verosímil, que se parezca mucho a lo que sea verdadero. Y para eso a veces ponen fechas, a veces ponen datos históricos, personajes de la vida real, porque vivieron en tal época, era hijo de un soldado de San Martín, el que le servía mate, por ejemplo, a San Martín. Y entonces, ese dato, aparentemente un dato histórico, le da visos de verosimilitud al personaje. Cuando yo le quería a mis alumnos transmitir la idea de lo que era verdadero y lo que era verosímil, le decían, ustedes pueden llegar tarde a clase y contar una historia de por qué llegaron tarde. ¿Y qué es lo que tratan de hacer? Perdón, me olvidé de silenciar el teléfono. Ay, Dios mío, espere, disculpe. No, ay, no lo puedo apagar. Bueno, lo vamos a tapar. Espero que deje de sonar solo porque tengo problemas con las yemas de los dedos, que tengo casi borradas las huellas digitales y me cuesta mucho rechazarlas, se llama. Bueno, le digo, ¿y ustedes qué es lo que cuando uno va a excusarse de algo o a dar una excusa? Trata de que esa excusa sea lo más verosímil posible. ¿Qué quiere decir? Que sea creíble. Entonces, vamos a mentir, pero no tiene que ser una mentira burda, tiene que ser una mentira verosímil. Y entonces, si me dicen que estaba esperando el colectivo y resulta que se encontró en medio de un tiroteo y lo llevaron a declarar, entonces nosotros, si me está contando una historia de cowboy. Pero si me dice, yo vivo con mi abuelita y mi abuelita se descompuso, tuve que llamar a la ambulancia porque mi mamá no venía, entonces tuve que esperar que venga mi mamá, llamar a la ambulancia, pero no quise faltar igual a la escuela y entonces un vecino me trajo para que no llegue tan tarde. Bueno, se conmueve la maestra y dice, bueno, ojalá tu abuelita se componga. Seguro que la abuelita ni se desmayó, ni vive con la abuelita, pero el relato es verosímil. En un caso no era creíble y en otro caso sí. Entonces no tiene que ver lo verosímil con que, y no existe la verdad en la historia. Existe si son verosímiles o inverosímiles. Y entonces, para eso hay recursos. Entonces, voy a decidir, pero como en los relatos puedo hacer lo que se me dé la gana, porque estoy en el marco de la ficción, puedo elegir un personaje que no sea inverosímil y trabajar un personaje inverosímil, un personaje que que no sea creíble que exista en la realidad. Y ese es el encanto del personaje. Ahora, ojo que una vez que cuando yo elija si es verosímil o inverosímil, yo tengo que ser fiel a ese personaje. Y es ese personaje el que va a decidir. ¿Está levantando la mano Perla? Sí. Sí, Perla. Yo, por ejemplo, escribo, pero casi siempre a mí me gusta el cuento. Yo tengo una capacidad de síntesis tremenda. A mí el personaje, yo siempre hablo de un personaje, ¿no? Le doy una voz a través de una acción, de una historicidad. Es uno solo. No cuento la historia de un personaje y con ese personaje haces distintas historias. Claro, pero yo no cuento la historia de ese personaje. Lo que yo estoy escribiendo y lo que yo estoy relatando es lo que le está pasando a ese personaje, el aquí y el ahora. Bueno, pero lo que le pasa tiene que ser coherente con lo que es el personaje. Obvio, por supuesto, son coherentes, pero de repente, por ejemplo,
una Claro, chica pero que... el personaje te va marcando qué cosas podría hacer con él una vez que crea, y sobre todo los personajes para una saga, como es tu caso, yo tengo un personaje para la saga, es que ellos te marcan, yo diría, ¿qué haría en esta circunstancia este personaje? Por ejemplo, mi personaje se llama Elena. ¿Qué haría Elena en esta circunstancia? Entonces, según las características que yo le puse a Elena, Elena va a reaccionar de determinada manera, ¿no es cierto? Fíjense que dice García Márquez con el tema, ustedes recuerdan, en Cien años de soledad, en Remedios la Bella, Remedios es un personaje casi sobrenatural, que hace cosas sobrenaturales, que, por ejemplo, pasaba días sin comer, y no pasaba nada, que la perseguían las mariposas, y que era tan bella que los hombres, que porque era un ser inalcanzable, no poder acercarse a él, muchos se suicidaban. Y entonces a la familia, esta Remedio la Bella le traía muchos problemas, su belleza y su extraña manera de estar en la vida. Entonces, dijo García Márquez, la tenía que hacer desaparecer de la historia, ya se había agotado Mercedes, porque hacía desastre. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Y entonces, y le pregunta, era un reportaje, y le pregunta el periodista, entonces, ¿qué es lo que ¿y cómo decidiste lo que iba a hacer? Y bueno, dice, ensayé varias maneras de hacerla desaparecer del lugar. Una que se había ido con un tipo que pasó y por primera vez Remedios se enamoró de ese tipo y se la llevó. Y desapareció, no se supo más de su vida. En otro que ella se alejó muy lejos del lugar, de la casa, y empezó a desconocer el lugar y no encontró el camino de retorno, y en esa búsqueda tuvo un accidente, murió y le enterraron como NN y nadie supo nunca más de su vida. Pero luego dijo, Remedio la Bella no merecía un final así, porque era un personaje tan atrapante, él le había puesto tanto empeño en crear ese personaje, que creyó que eran muy pobres esas maneras. Y lo decidió la propia Remedio, y dice, un día que estaba colgando una sábana, corrió un viento fuerte y se escapó con el viento amarrada de la sábana, que eso es lo que aparece ya en la novela, y entonces se perdió entre las nubes. Y le pareció, entonces Remedio decidió, ya no tenía muchas alternativas que no darle también un final acorde a las características de Remedio, que iba a morir como un perro y que le iban a enterrar como un NN, que se iba a ir con la clásica de ir con un tipo y no sé, no era justo para Mercedes, pensó. Y entonces le dio un final mágico, lo fue decidiendo el personaje. Entonces, a veces el personaje, una vez que uno crea un personaje fuerte, como vos dices que en tu caso, y lo pones a actuar, porque bueno, no es crear un personaje, hay que, hay que ponerle un contexto histórico, crearle, el personaje tiene objetivos, tiene sueños, y hay que ponerle obstáculos, porque si no es una vida plana de ese personaje, no nos da ganas de leerlo, lo que pasa con ese personaje. Y en ese camino, bueno, aparecen lo que se llaman los ayudantes, alguien que le colabora, que cumple esa dificultad que se le presenta en la vida, y hay los oponentes, las que le ponen, y eso ocurre también en las obras de teatro, aparecen sin duda los ayudantes, los oponentes, que nunca, no siempre son otros personajes, a veces son situaciones, a veces un oponente puede ser la tecnología. Yo tenía el deseo la semana pasada de hacer este taller y el oponente fue la tecnología que me falló y no lo pude. Y después, bueno, tuve un ayudante que fue mi hijo y logró que yo cumpliera el objetivo. Bueno,
pasa con los personajes. Eso que vos dices, Perla, es muy interesante de tener un personaje y hacer con ese personaje una saga. Yo tengo un personaje que se llama Elena Otero. Y además ese personaje nos inspira historias. Por ejemplo, un día estaba yo en una oficina pública y llegó una persona que quería hablar con el jefe de esa oficina y la secretaria, como todas las secretarias, operó como una barrera casi infranqueable para que ella llegara al jefe. Y entonces que está muy ocupado, que se desocupa muy tarde, ¿por qué asunto? Y yo digo, ¿qué haría Elena Otero acá? Elena Otero, mi Elena Otero, ese personaje, es una mujer que viene de una familia patricia, pero que es muy disruptiva, es transgresora, y se mete en lugares impensados donde una señorita de esa condición nunca debería llegar, es desenfadada, escribe, aparte de su actividad periodística, escribe, es decir, es periodista gráfica, pero escribe ficción, y bueno, en esa locura que ella tiene de andar por la vida haciendo cosas en una libertad absoluta, eh, es una mujer muy osada. Y entonces yo digo, ¿qué haría Otero si le niegan, si le ponen todas esas excusas para hablar con él? Y entonces hice un pequeño diálogo que se llama de secretarias y burócratas. Entonces, apenas llegué a mi casa, dije, bueno, la pongo a actuar Elena Otero, y si me permiten, les voy a leer el relato de Elena Otero, que se llama de secretaria y burócrata. Ay, no, parece que no lo tengo acá. A ver, Elena Otero va a hablar con el jefe, supuestamente, de una editorial. Y bueno, ¿qué es lo que encuentra una secretaria? Y dice, llega Elena, es un texto, un breve texto teatral, supuestamente, que es como un episodio. Elena dice, permiso, buenas tardes, ¿qué necesita? Quiero hablar con el señor Domingo, dice Elena. Secretaria, perdón, con el licenciado Gutiérrez Almada, querrá decir. Bueno, sí, con él está la secretaria. ¿Por qué asunto lo busca, Elena? Cuando digo que quiero hablar con él, es eso, o mejor dicho, necesito hablar con él. La secretaria, perdón, pregunté por qué asunto. El asunto se lo diré yo a él. Secretaria, el señor Gutiérrez Almada está muy ocupado y no puede atenderla. ¿Cómo sabes que está muy ocupado si no le preguntaste si puede atenderme? Porque cuando está muy ocupado no atiende a nadie. Yo no soy nadie, soy alguien, soy su amiga. Secretaria, perdón, ¿quiere concretar una cita? Necesito verlo ahora. Dígale que esté Elena Otero. Secretaria, ahora no es posible, no lo puede interrumpir. Elena, ¿a qué hora se desocupa? Secretaria, estar ocupado hasta muy tarde. ¿Será porque después de trabajar tiene que atenderte a vos? Secretaria, ¿le anoto una cita o no? Sin inmutarse frente a la provocación de Elena. Elena, no me jodas, no te hagas la distraída. Señora, tengo que seguir trabajando. Si no tiene más que decirme, con su permiso, sigo con mi tarea. Elena, me calenté mal. Claro que tengo más que decir. Tengo para decir que sos una irrespetuosa, que a mí ninguna gata venida secretaria me verduguea. Secretaria, señora, por favor, nada. Ahora le dejo el asunto. Decir a tu jefe que se vaya 10 veces al carajo y que desde ahora soy su ex amiga. Pero nada, no terminé. Apenas estoy empezando. Decirle también que no sé por qué estás tan agrandado, si apenas es gerente de una editorial de cuarta, que edita una sarta de libros pedorros que no los conoce nadie y que yo no vengo a pedirle ningún favor. Bueno, este es el relato de Elena. Bueno, finalmente empuja la puerta y le dice, bueno, aparte de gordo de gordo te has vuelto un pelotudo. Le dice, mira, si te acostás con este tipo, cobrale caro, porque debe ser un sacrificio acostarte con semejante pelotudo, da un portazo y se va. Digno de Elena, claro, yo digo, Elena se manda
un bardo terrible, si le llegan a decir. Entonces, ¿quién me inspiró? Es que era como si Elena me iba dictando el diálogo, ¿se dan cuenta? Entonces, eso ocurre cuando uno tiene la introspección hace la introspección, y entonces uno toma hasta aquí las decisiones y las otras las va tomando el personaje. Eso es lo que pasa en la saga. Por ejemplo, hay un momento en que Elena pareciera que llega a una decadencia porque llega a un estado de depresión, deja de trabajar, la despiden del trabajo y entonces se recluye en el hogar paterno y pasa ahí todo el tiempo de bata y de camisón, deambulando, sin decidirse a volver al ruedo, y entonces está como un impasse en su vida. Y bueno, de pronto digo, ¿qué pueden aparecer que le hagan reaccionar a Elena? No, no puede ser un hombre, no puede ser. Entonces le metí fantasma, era un fantasma. Y entonces ella convive con los fantasmas. Entonces yo puedo tener un personaje verosímil, pero de pronto se me puede a mí ocurrir ponerle algún elemento fantástico. Y entonces, y ella dialoga con mucha, ¿qué hacen ustedes aquí? Me tienen harta, no me dejan dormir, haciendo ruido. Bueno, a vos no me quiero enseñar, pues sos chiquito, pero mira, si vienen los grandotes, los saco a patadas de acá. Lo último falta que me metan, bueno, y empieza a discutir con los fantasmas. Pero esos fantasmas chiquitos son ayudantes, y ellos lo ayudan a Elena a salir de ese letargo que tenía en su vida. Finalmente se decide, se arregla, se mira al espejo, se da cuenta que se había descuidado demasiado, y entonces va en busca de su viejo coche, y ahí encuentra sus viejas muñecas. Y entonces le puse animación a las muñecas, ay, mira la Elena, hablan entre ellas. Mira la Elena, dice, mira cómo está de cambiada, ¿te acuerdas cuando salía radiante a encontrarse con sus amantes? Y nosotros quedamos estupefactas de ver el glamour que llevaba, qué sé yo, mira la hora. Pero, pobre Elena, pero se ve que quiere volver al ruedo porque ahí está con el auto, qué sé yo. Finalmente se le meten en el auto, y ahí sí ella las escucha porque se empiezan a cuchichear. ¿Qué hacen? ¿Cómo se han colado acá? Bueno, entonces, esto ocurre cuando uno inventa un personaje, y a ese personaje, como dice la compañera, quien era la que decía que tenía un personaje, y hace una saga. Eso quiere decir no traicionar un personaje. Ustedes pueden tomar un personaje histórico y contar una historia con ese personaje histórico. Supónganse que ustedes tomen como personaje al Che Guevara. Ustedes ya conocen las características, no tienen que construirlas. Ahora a ese personaje le tienen que poner una historia. ¿Ustedes lo pondrían en un acto de cobardía? No, porque una de las características de este personaje es la valentía. Es tanto que cuando lo van a matar dice, no me ponga vendas porque yo quiero morir como un hombre mirándole la cara a quien me va a asesinar. Tire nomás, tranquilo, que yo estoy dispuesto a morir. Entonces, nosotros jamás podemos tomar un personaje histórico, le pondríamos un rasgo que no vaya con ese personaje que hayamos creado. Por eso es tan importante la construcción de ese personaje. Tenemos que construirlo desde su perfil psicológico, su perfil físico, que a veces puede operar a favor o en contra de lo que va a pasar, de la historia que le vamos a poner, de las dificultades que va a tener y de cómo va a resolver esas dificultades. Por ejemplo, Enrique Piña tiene un libro que se llama Los cuentos del abuelo José. No sé si lo conocen, lo que no les recomiendo para que le lean a sus nietos, nietas, porque son las historias que le cuenta San Martín, supuestamente a sus nietas. Nadie sabe si él le contaba cuentos a sus nietas, pero de acuerdo a todo lo que sabemos de San Martín, y mucho más Piña, porque él es un historiador y ha buceado muchísimo en ese personaje histórico, entonces le imagina que es un abuelo amoroso. Por otra parte, sabemos que San Martín era un gran lector,
y entonces conocía muchas historias y además y seguramente conocía, tenía mucho conocimiento de mitología, de leyendas, y entonces uno de los cuentos es sobre la leyenda de un pájaro, de su lugar de origen, de Misiones. Ya pero está Misiones, ¿verdad? Sí, de Misiones. Entonces, él, de acuerdo a las características, son los relatos que él le cuenta a sus nietas. Y algunas son historias de sus campañas, de su vida, pero que están ficcionadas, es decir, bajadas al nivel de que sea interesante como la historia del héroe, ¿no es cierto? Del trayecto y de la historia del héroe a sus nietas. Entonces, fíjense la combinación que hace ahí de personaje con historia. Toma un personaje histórico, toma historias es decir, literarias que existen, leyendas, cuentos, y las adapta a ese personaje. Y entonces lo pone en situación de abuelo cuentacuentos. Y ha hecho un libro precioso que se llama Los cuentos del abuelo José. Entonces, esto es para que ustedes puedan ir encontrando el camino cuando vayan a construir los personajes. Lo mismo si ustedes lo tienen que poner en un tiempo histórico. Entonces, también tiene que ser fiel, si es un personaje verosímil, fiel a ese tiempo histórico. Y entonces, fiel a la sociedad en que vive, fiel a las personas que conviven con él. Difícilmente, si tiene una relación amorosa con su madre, y una buena relación con las mujeres de su familia, difícilmente lo pongamos como un personaje machista y violento con las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que ir tomando decisiones respecto a ese personaje, e inclusive escribirlas. ¿Qué edad tiene? ¿Es varón? ¿Es mujer? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es la escolarización que tiene? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Tiene algún secreto? ¿Tiene alguna mascota? ¿Tiene algún hobby? ¿Tiene algunas obsesiones? Lo que nunca le puede faltar a un personaje son sueños y objetivos. Entonces, una vez que lo han construido, le tienen que poner sueños y objetivos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese personaje del abuelo José? Es entretener a sus nietas, tener una comunicación amorosa con ellas y a través de la palabra. Además, era un hombre cultísimo, tenía muchas historias en su haber y entonces lo pone a contarles cuentos. Hay pero en general, bueno, esos son como cuentos recontados. Ahí no hay lo que hay en lo común cuando ustedes vayan a hacer un relato, siempre va a haber un conflicto a resolver. Y en ese conflicto, como les decía, siempre alguien le va a ser difícil la vida. Y eso puede terminar o bien. Bueno, vamos a poner un caso trágico, por ejemplo. Si yo tomara un personaje como esta actriz que murió hace poco de mala praxis, ¿cuál era su sueño? La perfección de la belleza. ¿Cuál era su oponente? Su oponente era la sociedad que le exigía esa perfección. Y entonces ella fue, digamos, obediente a ese oponente que, que tiene esas exigencias extremas y que ella la asume. Y entonces en el camino no aparece un ayudante y al final es trágico, ¿no? Entonces siempre aparece algún ayudante. Si no aparece el ayudante o si el ayudante no alcanza para resolver el problema, nunca van a terminar con un final feliz. Y un buen ejemplo de eso es un cuento de Álvaro Yunque, Gorriones de Buenos Aires se llama,
no sé si ustedes escucharon hablar de Álvaro Yunque. Álvaro Yunque fue un famosísimo escritor argentino que en realidad no se llamaba Álvaro Yunque, eso era su seudónimo. Su verdadero nombre es Arístides Gandolfi, y adopta ese seudónimo como escritor, un gran escritor, realmente un excelente escritor de comienzo del siglo pasado. Nació en 1889 y murió en 1982. Fue muy perseguido por la dictadura porque era un escritor que tenía una ideología socialista, y bueno, y era consecuente con su ideología, con lo que escribía y lo que hacía. No era insurgente, pero su escritura era una escritura insurgente para la dictadura, se imagina. Y lamentablemente murió antes que volviera, un año antes que volviera la democracia. Murió en 1982. Este libro se llama Gorriones de Buenos Aires y cuenta historias de adolescentes, ¿no? En distintas situaciones, y bueno, adolescentes en esa época, y descubrimos, y el contexto sí que pone su contexto real, descubrimos que el bullying no es nada nuevo, ¿no? Esto es del año 50 y pico, existía el bullying, y existía la crueldad que existe a veces entre los chicos adolescentes, y sobre todo si se juntan en grupo. Y este cuento se llama El Nuevo, y es de un muchacho que se tiene que mudar de colegio. Entonces estaba acostumbrado a su colegio, a sus compañeros, a sus profesores, pero por cuestiones familiares tiene que mudarse a un nuevo colegio. Y entonces, ¿por qué? Porque él necesitaba ir a un lugar que no sea tan populoso, y necesitaba una atención más especial, y entonces necesitaba estar en un colegio donde hubiera menor cantidad de alumnos. Entonces, llega al colegio y encuentra un contexto hostil. Y bueno, tan hostil que él siente primero mucha incomodidad, y los alumnos se dan cuenta que él está acobardado, y entonces esa cosa de maldad que a veces anida en el fondo del ser humano, y sobre todo de los chicos, ¿no? De unirse para incomodar, para molestar al otro, para agredir. Y entonces le dicen que lo van a esperar a la salida, lo van a hacer entender, le van a hacer como el bautismo. Y entonces, para colmo, se enfrenta con uno que es el líder de esa patota, y le dice, eh, pero él no se trata de no mostrarse acobardado, y le dice, y ahí, ven, lo describen al muchacho. Y entonces ahí el autor tiene la necesidad de descubrir a ese oponente, digamos, porque su sueño es integrarse a la escuela, y aparece este oponente, y justo es el jefe de esa banda que lo tiene amenazado. Y dice, y ahí se detiene el escritor y dice, Ibáñez es un muchacho morrudo, de greñas cayéndole sobre la estrecha frente, moreno, y habla entre dientes cuando se dirige a Bernardino. Hay una breve descripción y muestra como un aspecto desagradable para que el lector se dé cuenta, es decir, como para dar cuenta que él pertenece a un grupo no amigable, y entonces le pone rasgos que lo hacen antipático. Y le dice, ¿sabes quién soy? Ibáñez, el diputado, ¿lo conoces? No, dice nuestro protagonista. ¿De dónde venís si no conoces a mi viejo? ¿Te has caído de la luna o del catre nada más?
Y él dice, yo soy nieto de Ángel Guerrero, el que estuvo en la guerra del 14 y en la guerra civil española. No fue la del 39, porque está rengo de un balazo. ¿Es general? No, es teniente voluntario. Va, teniente, exclama el otro despectivo. Mi abuelo es un héroe, dice el muchacho. ¿Tiene guita? Mi padre, en la última guerra, se hizo millonario. El día menos pensado es ministro. Mi abuelo, va a explicar Bernardino. ¿Quién habla por allí? Pregunta la maestra. Este nuevo, responde Ibáñez y lo delata. El maestro vuelve al pizarrón después de una pausa y continúa el desarrollo del teorema. Entonces, Bernardino queda apabullado, pero no tanto, porque cuando él le opone, mi papá es conocido, ¿cómo no lo vas a conocer? Y mi abuelo es un héroe de la guerra del 14. De paso, nos sitúa en la época, ¿no es cierto? Es de 1950, no está lejos de la guerra civil española, es un héroe de la guerra civil española, es un republicano. Y entonces, quien lee lo tiene mucho más presente. Hoy si le dicen es un republicano a cualquier niño, muchacho de secundario, no le resuena mucho. Pero en ese momento nosotros fuimos muy caja de resonancia, nosotros no ignorábamos lo que estaba pasando en España con el franquismo, que fue una dictadura atroz. Y entonces ya le toma feroz antipatía y le promete una paliza a la salida. Entonces ese día él está así, consigue asustarse porque son muchos, y entonces la maestra es la que entonces se pone al lado de la maestra hasta el final, hasta que lo vienen a buscar, y los chicos se quedan con las ganas de pegarlo, porque esperan ponerlos, dejarlo, que esté solo para agredirlo, porque se sienten valientes en patota. Cuando él le confiesa a su abuelo que el problema que está teniendo, le dice el abuelo, y bueno, pero usted tiene miedo, amigo, y le dice, sí, abuelo, son varios contra mí, persona. Yo soy uno contra, ¿cómo no voy a tener miedo? Entonces el abuelo decide ayudar y le dice, mire, amigo, usted le da un cuchillo con un mango muy ostentoso que lo lleve en la cintura. Y cuando se acerquen a patotearlo, te saque el cuchillo cuando sale después. Entonces, el abuelo pasa eso, cuando se acercan a agredirlo, y el primero que se acerca le hace un tajo en la campera, y entonces se dan cuenta que va en serio. Y bueno, se disuelve el grupo, asustado, y a partir de ahí empiezan a respetarlo, porque saben, como se dice, que es de armas llegar. Y un día el abuelo le dice, no es bueno andar y le dice, si le avisan al maestro es porque son unos buchones. Entonces, en la concepción del adolescente machista, prepotente, ser un buchón no es algo que lo halague, todo lo contrario, es humillante. Entonces, finalmente, el abuelo decide, él le dice, no es bueno ir a la escuela, fue una circunstancia muy especial. Entonces te voy a dar otra cosa. Entonces le fabrica un cuchillo de madera, pero con el mismo mango que tenía el otro cuchillo. Entonces iba con ese a la escuela, y para que sepan que él siempre iba a estar, estaba en condiciones de defenderse. Hasta que un día un muchacho le dice, mira, me estoy atragantando con la corbata, quiero que me cortes con tu cuchillo. Y entonces él le dice que ese cuchillo no es para cortar tela, sino es para defenderse, y no lo va a usar para esa circunstancia. Entonces, bueno, ahí termina el cuento. Entonces, ahora pregunta, ¿cuáles son los oponentes, los ayudantes? ¿Qué pasa con el personaje ese? ¿Qué sabemos del personaje a partir de cómo actúa? A ver, ¿qué cosas podemos decir de este personaje?
porque nosotros tenemos que ponerlo a actuar el personaje, que los demás hablen del personaje, que las circunstancias hablen del personaje, que sus acciones hablen de él, y hacer algunas breves referencias. Sabemos que va a la escuela secundaria, entonces sabemos que es un adolescente, que viene de otra escuela, que está teniendo problemas de adaptación hacia el nuevo espacio. Todo eso a partir de lo que va ocurriendo ahí. Pero el autor ya tiene decidido cuáles van a ser las características del personaje. Fíjense con qué inteligencia resuelve el final, porque si lo sacaba Tillería, y entonces le dice, este no es para cortar corbata, sino para defenderse. Por tanto, buscate otro cuchillo. Inmediatamente. Entonces, que es una persona sagaz, no necesito decir, lo demuestran sus hechos. Bueno, ¿qué pueden decir de este personaje y de cómo se desarrolla la acción con este personaje? Por lo pronto, ¿cuál es el deseo de él? Porque siempre hay un deseo, un objetivo. Que sea Y el aceptado. deseo. ¿Cuál Ah, sería claro, el ese deseo? va a ser yo. Sí, estar con, digamos, integrarse con sus compañeros, sería en la nueva Claro, escuela. integrarse a ese nuevo escenario en el que va a tener que estar y, y convivir bien con los compañeros. ¿Y qué pasa? Y entonces al personaje no lo podemos dejar que cumpla así nomás los sueños. Tiene que aparecer Claro, la aparece el dificultad. oponente, Los oponentes. Los oponentes son los compañeros son que le los hacen compañeros. bullying y bueno, el personaje este de Ibáñez que detalla el cuento. Sí, y de alguna manera este, eh, es la maestra porque él pide quedarse al lado de ella y ella rápidamente entiende que él tiene algún problema, sabe que está amenazado de que le vayan a Claro, pegar, ella sería pero la ayudante, la maestra y el abuelo, digamos, como una de las ayudante. ayudantes, Claro, una de las pero la ayudantes porque el ayudante abuelo más también, fuerte, el el abuelo. más ayudante más fuerte es el abuelo. ¿Y qué más pueden decir de este personaje? Que al comienzo en Em, apariencia es un muchacho que está amilanado por el grupo, pero cuando el abuelo le propone eso, le dice, no, abuelo, ¿cómo voy a ir con un arma a la escuela? No, le no, agarra no, el o quiero, sea, es una persona, digamos, decidida porque ve el recurso para decir, bueno, no me voy a dejar que me peguen. claro, Busca, o sea, el abuelo le ofrece un recurso que él lo toma y voy para a hacer hacer frente a esa situación. que me respete. Y además, la relación con el abuelo es una relación empática, buena. Él está orgulloso de su abuelo. Por tanto, Claro, no se le propone cualquiera, se lo propone una persona a que él quiere, al que él claro. respeta y admira. Entonces, hay que ver quiénes son, cómo reaccionan frente a los otros los personajes, y entonces cómo son esos personajes para que sean este, para que puedan operar como ayudantes y puedan tener una vinculación amorosa, amable con el protagonista y puedan resolver sus problemas. Si no fuera de su confianza, si su abuelo fuera un malevo, por ejemplo, y que usaría las armas para robar, por ejemplo, si fuera el hijo de un abuelo que fuera un jefe de una gavilla, entonces no sería la misma confianza. Él sabe que, que, que eso es para amedrentarlo, pero que no es para Para apuñalar a lastimar, algunos compañeros, es para que le claro. respeto. Bueno, ahora, bueno, sería el momento en que ustedes hagan todas las preguntas que, que se les ocurra, que quieran, que deseen. Bueno, hay que ser cuidadoso con algunas cosas. Por ejemplo, con las caricaturas, por ejemplo. Tomar algún personaje que ya conozcamos
y hacerlo una caricatura. Lo podemos tomar con respeto, un personaje de la vida real, y guardando las condiciones que tiene ese personaje, sin exagerar, sin, sin crear una caricatura de ese personaje, ¿no? Lo extraordinario que va a ser es el conflicto que le pongamos a ese personaje. Por ejemplo, si nosotros a San Martín, por ejemplo, lo pondríamos como que se ponía a actuar como un payaso frente a sus nietas para divertirlas, tal vez no sería tan convincente el personaje como imaginarlo sentado contándole historias. Entonces, ahí, si tomamos un personaje de la historia o un personaje real, nosotros tenemos que ser respetuosos con las características de ese personaje. Lo ficcional va a ser lo que va a ser ese personaje, ¿no? Y bueno, en este caso Piña trata de que sea verosímil, porque no sabemos si realmente le contaba cuentos a sus nietas, pero lo podemos creer que sí podía ser porque era culto, porque era un ser muy sensible, porque conocía muchas historias, porque sí sabíamos que amaba mucho a sus nietas, tenía una sola hija y dos nietas, ese entorno familiar, dice que uno de los pocos héroes que murió pacíficamente, en la paz y en el amor de la familia, no murió solo, desesperado, abandonado, fue San Martín, murió rodeado de sus seres queridos, de lo que más quería, que era su hija, su yerno, que lo quería entrañablemente a San Martín, y sus nietitas. Bueno, entonces, por ejemplo, Piña, al momento de hacer eso, es respetuoso de esa situación. En el caso de Rosario, por ejemplo, yo paré ahí cuando supe que murió ella, porque me angustiaba mucho contar el final, porque el muchacho también murió al poco tiempo, ¿no? Después me enteré que él se había abandonado, y empezó a engordar mucho, y entonces murió de un ataque al corazón. Entonces era como angustioso para mí seguir la historia hasta la muerte, y entonces paré en cuando me enteré la muerte de su mamá, y entonces al final dice, no puedo dejar de recordar. En general, cuando yo leo ese cuento, la gente se conmueve mucho, además sabiendo que es cierto, y entonces termino ahí el cuento, el relato, dice, termino cuando digo, todas las veces que paso por los semáforos donde encontré a Rosendo, se me representa una imagen que me acompañará siempre. Rosario, sonriente, tomando de la mano a su hijo rumbo a la escuela. Entonces, bueno, esa decisión sobre el final que le vamos a dar al relato también tiene que ver con la relación que nosotros tengamos con el personaje. Ese personaje fue un personaje muy caro a mi afecto, y entonces me fue imposible terminar con la tragedia total. Y finalmente el niño que ella amaba y que lo crió para que tenga una vida, ella lo poco que hablaba decía, es mejor que yo, va a ser mejor que yo. Ese destino que ella esperaba para su hijo no se cumplió. Entonces, también uno llega a tener una vinculación tan fuerte del personaje que decide, por ejemplo, ocultar algo, si en este caso, que es un personaje real, ocultar algo de ese personaje porque lo afecta emotivamente. Entonces, quise terminar con esa imagen que
que cuenta muchas cosas. Es decir, como les decía, el sueño de ciudadanía, la ilusión de que la escuela hace mejor a la gente, del amor de madre que anida en ella a pesar de las circunstancias tan adversas que tiene. Entonces, además, era uno de los niños que iba más prolijo a la escuela, iba impecable, con los zapatos lustrados, peinado, cómo lo cuidaba. Entonces, todo eso quise rescatar en este relato de Rosario. Entonces me parecía injusto que aún después de muerta no se cumpla el deseo del personaje, ¿no? El deseo que su hijo tenga una vida mejor que la de ellos. Bueno, las preguntas. Creo que hablé demasiado y ahora quiero que me pregunten. Que a ver qué alguna, seguro que les han surgido muchas dudas. A mí particularmente, como es todo nuevo, calculo que me van a surgir las preguntas cuando se me ocurra armar un personaje, porque ahora es como que lo veo todo como nuevo para mí, muy interesante, me gusta. Es más, a medida que vos ibas Ana contando, María, ¿tienes me algo para acuerdo de las preguntar? cosas que he leído y los personajes. Se te iban ocurriendo cosas, seguro. Claro, de lo que se Ana me van María, ocurriendo cosas Perla, de lo que ya he leído. Ana María, ¿podés desmutarte? Para que se... Desmutarte, Ana María. Bueno, Ahí estoy. vos escribes, Ana María, Sí, sí, lo escribo. este, Tengo algunos escribes libros cuentos, poesía. editados. Sí, tengo, pero yo siempre escribí poesía. Tengo 3 poemarios editados y ahora hace un tiempo empecé a incursionar en relatos cortos. Entonces me animé y edité un libro de relatos cortos, de cuentos así cortos. Me encanta el cuento, nunca me gustaba, pero me entusiasmó mucho la idea de hacer cuentos, sí, sí, sí. Y yo he Bueno, estado con existe vos, Marta, yo soy de Mendoza, de Luján de Cuyo, y he estado con vos acá en Mendoza en los encuentros que hacía Nora Trigo de la editorial Equinoccio. Ah, mirá vos. Así que nos hemos Ah, me conocido. conociste ahí. Sí, 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 con Susana Arena hemos estado, con todas las escritoras acá de Mendoza. Presenté un libro ahí, Sí, sí, ajá. en Mendoza. Creo que el libro Vagamundo lo presenté ahí en el Tal cual, encuentro, sí, sí. en lo Sí, de sí, Nora Trigo. sí. Bueno, el tema de en el caso de los relatos breves, de las minificciones, o que están muy, ese género está muy de moda, la minificción, esos cuentos muy breves, ahí, por ejemplo, no hay tiempo para ninguna descripción del personaje. Ahí, No, 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 no. las descripciones, hay que ser económico. Imaginarlas. Quedan a la imaginación del lector el final y todo eso. El que Pero tiene está que bueno, completar lo que sí, no está explícito, ¿no es cierto? claro, Entonces, tal cual. hay La como historia te va muchas, llevando como para que te lo imagines. sí, Sí, sí. hay muchas cosas sugeridas y en ese Ujú. está la magia del relato breve, es que suscita con lo que dice, con lo poco, imágenes potentes, ¿no es cierto? Tal Y, cual. Sí, y ahí se aparece con mucha fuerza la metáfora, es decir, la síntesis, es decir, de sugerir mucho en pocas palabras. Y ahí, exacto, sí, sí, pero no es lo mismo que el microrrelato. El cuento que yo hago es cuento corto, que no es lo mismo que el microrrelato, que ese no me apasiona claro, el tanto, porque microrelato es un relato muy breve, que muy tiene breve, un ¿no? final inesperado, donde lo más importante son las acciones más que las descripciones, o Tal si hay cual. una breve descripción, porque es sí que recontra funcional a la acción. Hay microrelatos que son de 2 renglones, ¿no? Hay otros Sí, un sí, de poco más una frase prácticamente. claros. Bueno, Sí, entonces ahí también, es otra categoría, de cuentos cortos y de cuentos largos, ¿no? tal Este, cual. Sí, sí.
y entonces los cuentos largos, algunos le dicen novel, porque es como, es largo para hacer cuento y es corto para hacer novela, y entonces esos cuentos largos son las novelas. Pues como escribir una novela, un cuento o un micro relato. Ahora yo estoy haciendo la experiencia, a mí no crean que no no me cuesta el tema del micro relato, una cosa se la trae porque es muy difícil concentrar en pocas palabras Una historia. una historia. Tenés En que 20 escribir una historia, palabras. 2, 3 líneas, 4 líneas. Sí, a mí me Tiene que cuesta tener un una montón. condensación que necesita de un expertise para manejar Yo para soy Ana manejar el María, relato. pero no soy Ana María Suá. Viste que Ana María Suá es la reina del microrrelato. No escucho. ¿Otra persona está hablando? No, yo te digo que yo soy Ana María, pero no soy Ana María Suá, que es la reina del microrrelato argentino. Ella es Claro. la pionera, Este, digamos. y también hay micropoemas, Sí, poemas de también. 2 versos, de 3 versos, de 4 versos. Yo me acuerdo que hicimos Incluso un de taller sílabas. con Patricia Arena, Sí. que lamentablemente me enteré que había fallecido una persona Susana, sí, encantadora, la Susana. verdad. Sí, falleció en ¿Cómo? marzo. En Sí, marzo falleció Susana. sí, Susana Arena, Patricia Arena, Susana Sí, Arena. Sí, un presidente ser del SA de encantador, realmente. Mendoza era. Sí, ¿Qué sí. es lo que le pasó? Le dio una ACV. Volvió de Ah, vacaciones y mira, estuvo la una verdad que semana. me dio mucha tristeza saber que había Sí, no. muerto Después de Susana llegar Arena. de vacaciones de Puerto Madryn, no alcanzó a estar una semana y le dio una ACV y duró 3 o 4 días. Y no Fue muy sobrevivió. triste, la verdad. Se extraña. Bueno, en el otro encuentro, les voy a dar tarea para la casa. Ah, buenísimo. Y en el otro encuentro ya van a traer ustedes este, su relato. Y el primero, preocúpense de construir el personaje y dar todos los detalles que se les ocurre. Bueno, primero, si es varón, si es mujer, el sexo, la edad de nacimiento, si es mayor, cómo fue su infancia, su adolescencia, qué relación tiene con su cuerpo, qué relación tiene con su familia, con el entorno, con la profesión, en el caso que sea la profesión, con los estudios, este, qué relación tiene hasta con el lenguaje, qué relación tiene con sus pares, bueno, y todo eso que decíamos, si tiene hobby, si tiene algunas obsesiones, si tiene algunas preferencias como, por ejemplo, futbolísticas, si lo obsesiona, por ejemplo, yo tengo un hijo que es loco de hincha, pero enfermo de Atlético, que es un equipo de acá, entonces uno de los rasgos, el día que pierde Atlético es un pésimo día para él, no hay ni siquiera hay que preguntarle porque le viene una amargura atroz. Hay gente que tiene una relación muy fuerte con por ejemplo, su cuadro de fútbol favorito, tanto que le puede arruinar el ánimo, la vida y bueno, además lo sigue a donde va cuando puede. Estaba él en el extranjero cuando ascendió a la A Atlético porque jugaba en la B y él se enteró por internet y entonces fue a una plaza, en Holanda fue una plaza, se puso la camiseta de Atlético, entonces y empezó a gritar, por supuesto en español, nadie entendía que hacía ese loco con esa camiseta, dando vuelta y la bandera y con el gorro a los gritos. Entonces, si yo le cuento algo que había hecho, que hizo eso, no lo iba a creer si no sabe cómo es el personaje de fanático
con su relación con esta preferencia que tiene por un cuadro de fútbol. Eso es una cosa terrible. Entonces, al punto de que, bueno, no les puedo decir cuándo van Atlético. Bueno, le alcanza para estar hasta que vuelve a jugar de nuevo. Nada le arruina la alegría. Bueno, entonces, bueno, puede ser un personaje que tenga alguna pasiones, son las pasiones, las obsesiones. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Perla soy. Sí. Más allá de los personajes, ¿qué pasa con los recursos estilísticos? Sería bueno que en un cuento lo pusiéramos, ¿no? Las propuestas estéticas de los cuentos o de las novelas. Pantomima, narrador testigo, narrador omnisciente, cuasi omnisciente. Pienso. Bueno, esas son también decisiones para tomar cuando empieza el relato, ¿no es cierto? Si voy a ser narrador protagonista, narrador testigo, y no siempre, también como en el caso de los personajes y de los oponentes, tiene que ser una persona, no se olviden de La casa de Manuel Mujica Lainez, ahí el narrador, quien narra la historia, es la casa. Y entonces eso le da una ventaja de omnisciencia porque la casa sabe lo que no saben los otros personajes, porque, bueno, ella los contiene a todos. Y entonces sabe de un crimen, por ejemplo, del que nadie se enteró y nadie hubiera esperado que lo hubieran cometido, quien lo cometieron. Y la casa conoce todos los secretos de los personajes que vienen acá. Entonces, Manuel Mujica Perdón, Lainez, ¿a qué cuento te referís? ¿A qué autor? No, es la novela que se llama La casa de Manuel Mujica Lainez. Y ahí la protagonista, el personaje protagonista, la protagonista es la casa. Quien cuenta la historia en primera persona no es no es un humano, una persona, es una casa, ni siquiera es algo animado, es algo inanimado como una casa. Entonces la pone a la casa a contar la historia. Inclusive la casa tiene sus preferencias con algunos personajes, es decir, lo eleva a la categoría de personaje, ¿no? Cercana al humano, tiene sentimientos, le duele cuando la están demoliendo. Esta historia. Como si estuvieran desmembrando un cuerpo. Entonces, bueno, tienen que tomar decisiones. Yo digo que la ficción es un ancho espacio que nos da posibilidades de salirnos de la realidad y podemos hacer lo que queramos. Ahora, dentro de la ficción hay algunas reglas, como les decía, la coherencia de las acciones con los personajes, si nosotros vamos a introducir diálogos, bueno, los diálogos si es un cuento son muy breves también, porque también el género nos va imponiendo algunas condiciones, es decir, no detenerse en descripciones, los diálogos tienen que ser también funcionales, breves, igual que las descripciones tienen que estar en función del relato. En cambio, la novela, que como dicen, tiene esa morosidad que nos permite disfrutar. A veces disfrutamos páginas de páginas de las descripciones que nos mandan a un lugar, a las descripciones. Y por ejemplo, hay personajes que tienen lo mismo en las obras de teatro, ¿no? Tienen tan fuerza, aparecen con características tan definidas, y además puestas en una trama tan importante, bueno, que decirle los grandes heroínas de los grandes escritores, como en el caso de Shakespeare, de Romeo y Julieta. Ustedes van a Verona y ustedes creen que en realidad Romeo y Julieta existieron. Tienen tal carnadura que está en la tumba de Romeo, la tumba de Julieta. Hay un museo donde está la ropa
de Julieta que tenía cuando muere, está el balcón donde, de los enamorados, donde, por el que trepa Romeo, y entonces, y mucha gente va como para recuperar una historia real, y entonces cobran tal fuerza que adquieren dimensión de personajes históricos. Cuando uno ve toda esa escena, en el fondo empieza a creer que en realidad existieron. Bueno, Perla, ¿alguna cosa más que quiera decir? Bueno, digo que el género va decidiendo sobre el estilo. Bueno, les conté lo de Gabriel García Márquez respecto de la decisión que toma con uno de sus personajes, ¿no? Y entonces, cómo la ficción nos da para que la imaginación vuele, pero dentro de eso, aún dentro de la ficción, hay determinadas reglas que van a hacer que ese sea un buen relato, un buen cuento, un personaje atrapante. Por ejemplo, en los cuentos policiales, en las novelas policiales, el desarrollo de la vida de los personajes, la descripción, es crucial y es lo que más atrapa en la novela policial. Bueno, aparte de la trama, los personajes son cuidadosamente construidos de manera que son personajes prácticamente arquetípicos, ¿no? Bueno, vamos a... Entonces ustedes, la tarea para la casa es que inventen un personaje y que con ese personaje armen una breve historia y que ese personaje guíe la historia. Tienen que poner el conflicto, el oponente, el ayudante, y bueno, y si ese ayudante, y a veces que no es suficiente para vencer al oponente. Yo le pongo ese caso de la vida real, por ejemplo, Silvina Luna, que el oponente es la propia sociedad, donde ahí está el individuo que el causante primer causante de su muerte, pero también es la sociedad que la iba impulsando a tomar esas decisiones equivocadas, y al punto que no encuentra un ayudante que le colabore a sortear ese conflicto. Entonces, no siempre el ayudante está a la altura para que resuelva el conflicto, ¿no? Favorablemente. Y bueno, sabemos que los finales pueden ser felices o no, ¿no es cierto? Así, no hablamos de final feliz, sino si se resuelve favorablemente el conflicto o no. O a veces nos dejan pensando qué es lo que pasó, que los finales son abiertos y no sabemos si se resolvió o no el conflicto. Entonces pueden hacer un final cerrado, que termine mal, que termine bien, o un final abierto que deje a muchas posibilidades de resolución donde empiece a intervenir el lector. Bueno, creo que ya hemos cumplido el horario. Y bueno, espero que traigan sus trabajos y que podamos leerlos y discutirlos y a discutirlos, conversar sobre lo que haya producido, y que, bueno, que les haya resultado útil lo que le aportamos humildemente. Y bueno, Al lunes, nos buen vemos fin el de próximo... buena Yo semana. digo jueves, siempre digo jueves porque el jueves hago mi programa y siempre me despido hasta el próximo jueves. Radio, sí, sí, yo te conozco el programa. ¿Sí? Muchas gracias, Marta. Bueno, hasta el Sí, lunes. bueno. Será hasta el lunes que Chao, viene. gracias. Un abrazo a todos. Chao. Adiós. Gracias, muchas gracias. Gracias por acompañar. Adiós, nos hablamos. Sí, Adiós. bueno, nos hablamos en la semana, cualquier cosa.